Bienvenidos a Huellas Franciscanas. En Cuaresma recorremos 40 pasos hacia la Pascua, dejando que la palabra de Dios marque el camino. Escuchamos el Evangelio del día y la reflexión del Padre Rafael, franciscano de Tierra Santa, desde los lugares donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Caminemos con Francisco hacia Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Acabamos de escuchar una de las más grandes parábolas, si no la más grande, sobre la misericordia o el Padre misericordioso. La parábola mal llamada parábola del hijo pródigo. Aquí tenemos que recordar en este Evangelio de San Lucas que Jesús nos presenta un diamante sobre la misericordia del Padre. Pero para comprender mejor la enseñanza de Jesús, tendríamos que partir de esa frase, de esa declaración que hacen los escribas y los fariseos cuando dicen: «Este recibe
a los pecadores y come con ellos. Es una historia que nos invita a identificarnos con los personajes, pero sobre todo la imagen de este Padre que Jesús nos presenta en esta parábola pone realmente en crisis las imágenes muchas veces injustas y a veces hasta perversas que tenemos de Dios en nuestra vida. Muchas veces la gente piensa que Dios es autoritario, que Dios es distante y que no le importan nuestros problemas, que es un Dios que si te portas bien te premia, si te portas mal te condena, te castiga. Pero Jesús, que es el único que conoce a su Padre, nos quiere mostrar el verdadero rostro de Dios con esta parábola, por lo cual leámosla muchas veces. En nuestra imaginación pareciera que la historia principal es la del hijo menor, pero Jesús habla de un padre que tiene 2 hijos, no solo uno. La diferencia entre estos hijos radica en que el menor se va de casa, transgrede, comete errores, arriesga, pierde y toca fondo. Y al tocar fondo, sentirse miserable, decide regresar, no por arrepentimiento, sino por necesidad y por hambre. Pero luego está el otro hijo, el mayor, que nunca ha salido de casa, que nunca ha roto una sola regla, que siempre ha obedecido, que siempre cumple con el deber, pero que ante el regreso de su hermano menor y la reacción misericordiosa de su padre, explota de ira, se indigna, se enoja, es decir, tiene una infelicidad reprimida que ante esta actitud del padre, él monta en ira. Dice el Evangelio, estaba enojado y no quería entrar. Así que su padre, misericordioso, sale y le ruega que entre. El padre, tranquilamente como buen padre quiera, podría haberle exigido que entrara, pero no. El padre sale y suplica. Jesús nos está enseñando que Él, Jesús, no viene solamente por el hijo menor, también viene para pedirle al hijo mayor que entre a esta nueva relación con Dios, porque hay quienes han intentado seguir las reglas, pero se han dado cuenta de que no era suficiente para ser felices. La parábola se cuenta para quienes no se dan cuenta de que están perdidos. El hijo menor, por supuesto, es caprichoso, es egocéntrico, solamente se ve a sí mismo y sus propias necesidades y deseos. Sin embargo, hay este hijo menor en el cual nos podemos reflejar muchos de nosotros. Tarde o temprano se enfrenta a su hambre de amor y comprende que está perdido y comprende que su padre lo ama. Por eso regresa. Cuando él regresa, dice el Evangelio, el padre lo ve desde lejos. Nunca dejó de esperarlo. Siempre esperó que volviera. Y en cuanto lo ve, dice el Evangelio, corre a su encuentro. Y no le exige explicaciones, no lo reprocha, no lo regaña, nada. Simplemente el padre, con todos esos signos que tiene el Evangelio, del anillo, de las sandalias, de la túnica, de la capa, le devuelve al hijo que venía como esclavo la dignidad de hijo. El hijo menor, pecador, ya no es más esclavo, sino vuelve a sentirse hijo. El hijo mayor, al igual que muchas veces, como nosotros, que cuando escuchamos esta parábola nos sentimos de alguna manera indignos porque Dios perdona, nos damos cuenta de que el hijo mayor también estaba perdido, pero no lo sabe. Es el hijo que permanece en una relación con su padre, pero no es una relación de hijo, sino también de esclavo, de siervo, no de hijo. Precisamente por eso siente esa ira cuando ve a su hijo menor regresar, pero sobre todo ser tratado con misericordia por su padre, que hace una fiesta por él. Y la ira crece tanto que explota, lo ciega, le impide ver cómo son las cosas realmente, cómo es su padre. Y esta ira y este enojo de muchos de nosotros se repite muchas veces en nuestra vida, pensando que solamente nosotros hemos hecho las cosas bien porque hemos cumplido. El hijo mayor también se asemeja a nosotros o nosotros a él en nuestras actitudes, de sentir
que hemos hecho las cosas bien, pero no somos felices. Lo importante, en el fondo, el hijo mayor tampoco se sentía amado como él quisiera sentirse. Sin embargo, el padre, dice el Evangelio, sale a su encuentro y no lo reprocha, tampoco le regaña sus sentimientos de ira, simplemente le presenta su amor y le pide, el padre le pide al hijo que comience una nueva relación, no solamente con él, con el padre, sino también con su hermano menor, de una manera nueva, más consciente y más libre. La parábola que acabamos de escuchar del Padre Misericordioso no tiene fin. Podríamos seguir hablando, descubriendo tantas enseñanzas en esta parábola, porque permanece abierta como la puerta de la casa del Padre Misericordioso. Cada uno de nosotros está llamado a tomar una decisión. Si nos fuimos y llegamos a lo peor, podemos volver y el Padre nos va a recibir y nos va a esperar. Si nos hemos quedado cumpliendo por cumplir, pero no somos felices, es momento de tener una nueva relación con el Padre. Y como venimos haciendo en esta Cuaresma, traemos a nuestra mente, a nuestro recuerdo, la imagen de San Francisco de Asís. Pero en una comparación, en este caso, ¿cómo podríamos llamarla? Inversamente proporcional. Acá vemos que los que se portan mal son los hijos y el que se porta bien es el padre. San Francisco se portó bien con su padre Pedro Bernardone y el que se portó mal fue el padre. Y quiero leerles un poco el momento en el que San Francisco renuncia a su padre, que es muy interesante. El padre lo había puesto preso porque le había gastado todo el dinero, lo metió en la cárcel, la madre lo libera, lo suelta. Cuando llega el padre se indigna, ¿sí? Y al no encontrar en casa a su hijo, después de desatarse en insultos contra su esposa, corrió bramando al lugar indicado para conseguir, si no podía apartarlo de su propósito, al menos alejarlo de la provincia. Pero Francisco, dice San Buenaventura, confortado por Dios, salió espontáneamente al encuentro de su enfurecido padre, clamando con toda libertad que nada le importaban sus cadenas y azotes, y que estaba además dispuesto a sufrir con alegría cualquier mal por el nombre de Cristo. Viendo pues el padre que le era del todo imposible cambiarle de su intento, dirigió sus esfuerzos a recuperar el dinero, y habiéndolo encontrado, por fin, en el nicho de una pequeña ventana, se apaciguó un tanto su furor. Dicho hallazgo fue como un trago que en cierto sentido atemperó su sed de avaricia. Intentaba después el padre, según la carne, llevar al hijo de la gracia, desposeído ya del dinero, ante la presencia del obispo de la ciudad, para que en sus manos renunciara a los derechos de la herencia paterna y le devolviera todo lo que tenía. Se manifestó muy dispuesto a ello el verdadero enamorado de la pobreza, y llegando a la presencia del obispo, no se detiene ni vacila por nada, no espera órdenes ni profiere palabra alguna, sino que inmediatamente se despoja de todos sus vestidos y se los devuelve al Padre. Se descubrió entonces cómo el varón de Dios, debajo de los delicados vestidos, llevaba un cilicio ceñido a la carne. Además, ebrio de un maravilloso fervor de espíritu, se quita hasta los calzones y se presenta ante todos totalmente desnudo, diciendo al mismo tiempo a su Padre: hasta el presente te he llamado Padre en la tierra, pero de aquí en adelante puedo decir con absoluta confianza: Padre nuestro que estás en los cielos, en quien he depositado todo mi tesoro y toda la seguridad de mi esperanza. Al contemplar esta escena, el obispo, admirado del extraordinario fervor del siervo de Dios, se levantó al instante y, piadoso y bueno como era, llorando, lo acogió entre sus brazos y lo cubrió con el manto que él mismo vestía. Ordenó luego a los suyos que le proporcionaran alguna ropa
para cubrir los miembros de aquel cuerpo. Enseguida le presentaron un manto corto, pobre y vil, perteneciente a un labriego que estaba al servicio del obispo. Francisco lo aceptó, muy agradecido, y con una tiza que encontró allí, lo marcó con su propia mano en forma de cruz, haciendo del mismo el abrigo de un hombre crucificado y de un pobre semidesnudo. Así quedó desnudo el siervo del Rey Altísimo para poder seguir al Señor desnudo en la cruz, a quien tanto amaba. Del mismo modo se armó con la cruz para confiar su alma al leño de la salvación y lograr salvarse del naufragio del mundo. Que San Francisco de Asís nos ayude y nos enseñe a seguir especialmente a ese Padre misericordioso, y que sobre todo confiemos que Él nunca nos va a condenar, sino que al contrario siempre mostrará su rostro amable como Jesucristo nos lo presenta. Paz y bien.